Bienvenidos a nuestro canal Apasionados por la Historia. Hoy llegamos a un momento crucial en la tablilla 140ª, que nos narra los últimos años, el bautismo y la muerte del gran Constantino en el año 337. Prepárense para descubrir el ocaso de un emperador que cambió el mundo para siempre. Tras su contundente victoria sobre Licinio en el 324, Constantino se alzó como el único soberano del Imperio Romano, un poder absoluto que no se veía desde la creación de la tetrarquía casi medio siglo antes. Ya no era solo un emperador victorioso, se presentaba a sí mismo como el elegido de Dios, el protector terrenal de la Iglesia. Su autoridad era indiscutible para simbolizar este nuevo comienzo. En el año 330 fundó una ciudad destinada a la gloria eterna, Constantinopla, levantada sobre la antigua Bizancio. Esta nueva Roma no era solo un capricho. Estratégicamente ubicada, era el nuevo corazón del imperio, más cerca de las rutas comerciales, de las fronteras militares y de la inmensa riqueza de Oriente. Era una declaración de intenciones. El futuro de Roma ya no miraba hacia el Tíber, sino hacia el Bósforo. Durante estos años de madurez, Constantino no solo se dedicó a gobernar, su mayor preocupación era la unidad de la fe que había abrazado. El concilio de Nicea, que él mismo convocó, había intentado poner orden doctrinal, pero las disputas, especialmente con los arrianos, estaban lejos de terminar. Constantino, siempre un político pragmático, entendía que las divisiones religiosas podían desgarrar el imperio. Por eso, a veces se mostraba conciliador e incluso favorecía a obispos arrianos, no por convicción teológica, sino para mantener la paz y la cohesión política. Su objetivo era un imperio unido bajo un solo Dios y un solo emperador. Pero el viejo guerrero que habitaba en él nunca descansó del todo. En sus últimos años, Constantino preparaba la que sería su última y más grandiosa campaña militar. Una invasión del imperio persa, el eterno rival de Roma en el este. Sin embargo, esta no era una guerra como las demás. En su mente ya no era solo un general romano buscando gloria y territorio. Se veía a sí mismo como un nuevo cruzado, un instrumento de Cristo para llevar la fe más allá del río Tigris. Soñaba con extender los dominios de Roma y, con ellos, los del cristianismo. Pero el destino, como tantas veces en la historia, tenía otros planes. Ese sueño de conquista y evangelización nunca llegaría a cumplirse. En la primavera del año 337, mientras se encontraba en Nicomedia en plena preparación para su gran campaña oriental, una grave enfermedad se apoderó del emperador. Constantino, el hombre que había enfrentado a ejércitos y desafiado a dioses, sintió que su final se acercaba y fue en ese momento de vulnerabilidad cuando tomó la decisión que había pospuesto durante toda su vida en recibir el bautismo cristiano. ¿Por qué esperar tanto? En aquella época era una práctica relativamente común entre los conversos. Muchos creían que el bautismo limpiaba todos los pecados cometidos hasta ese momento. Por lo tanto, posponerlo hasta el lecho de muerte era una forma de asegurarse de llegar al más allá con el alma completamente purificada, sin mancha alguna de los actos violentos, las intrigas políticas y las decisiones difíciles que implicaba ser un emperador romano. Quien le administró el sacramento fue el obispo Eusebio de Nicomedia, una figura curiosamente cercana a las ideas arrianas que el propio Constantino había intentado erradicar en Nicea. Así, de una manera casi poética, el emperador
que legalizó el cristianismo y lo convirtió en el pilar de su imperio. Se hizo oficialmente cristiano solo en sus últimos suspiros, lavando los pecados de una vida dedicada al poder. Constantino el Grande murió el 22 de mayo del 337, a la edad de 65 años y después de más de 3 décadas en el trono. Su muerte no fue el final de su historia, sino el comienzo de su leyenda. Su cuerpo fue trasladado con una pompa sin precedentes a su amada Constantinopla. Allí fue sepultado en un lugar que él mismo había diseñado para su descanso eterno, a la Iglesia de los Santos Apóstoles. El simbolismo de su tumba era sobrecogedor y dejaba claro cómo se veía a sí mismo. Su sarcófago fue colocado en el centro, rodeado por 12 cenotafios, tumbas simbólicas que representaban a los 12 apóstoles de Cristo. El mensaje era inconfundible. Constantino no era solo un emperador, se consideraba el 13º apóstol, el Hombre Q. Por voluntad divina, había completado la misión de los primeros seguidores de Jesús, uniendo el destino del Imperio Romano con el de la fe cristiana. Con su muerte, se cerró un capítulo y comenzó una era completamente nueva. La Roma pagana, con sus miles de dioses y tradiciones ancestrales, quedaba definitivamente atrás, dando paso a la Roma cristiana. El poder del emperador ya no se legitimaría únicamente por la fuerza de sus legiones, sino por el favor del Dios único y con la consolidación de Constantinopla. El centro de gravedad del mundo romano se desplazó irreversiblemente hacia Oriente, sentando las bases de lo que 1000 años después conoceríamos como el Imperio Bizantino. Sin embargo, su legado no estuvo exento de sombras. Al involucrarse tan directamente en los asuntos de la fe, convocando concilios y mediando en disputas teológicas, Constantino abrió la puerta a lo que se conocería como cesaropapismo, la sumisión de la Iglesia al poder del Estado. Esta relación, a veces beneficiosa, a veces conflictiva, marcaría la historia de Europa durante siglos. Además, a pesar de sus esfuerzos, las divisiones teológicas no desaparecieron. Las herejías y los cismas continuarían desgarrando tanto a la Iglesia como al propio imperio. Así concluye la historia de Constantino el Grande, el hombre que afirmó haber visto una cruz en el cielo y, con esa visión, cambió el curso de la historia occidental. Nunca fue un santo ni un pagano convencido, sino una figura compleja, un puente entre dos mundos que se extinguían y nacían. Con él, Roma dejó de ser lo que era y comenzó la larga y fascinante era de la cristiandad. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través del tiempo. Si te ha gustado este capítulo de la historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras tablillas. Nos vemos en la próxima aventura histórica.